La clase pasada, si mi memoria no me falla, terminamos acá. Piqui, piqui, piqui. Habíamos llegado a hablar de los tratados de doble imposición. Habíamos definido el criterio de fuente y el criterio de residencia y el criterio de renta mundial. Hace 6 días que en los diarios de economía se habla de esta noticia. ¿No? Están llegando a un acuerdo en el grupo del G20 y del G7 a partir del cambio de posición de Estados Unidos con el nuevo presidente, y van a poner un impuesto una tasa de impuesto a las ganancias mínima para las empresas que tienen actividad en más de un país del 15%. ¿No? La idea es que ningún país, o mejor dicho, los países que apliquen este mecanismo no van a poder tener alícuotas menores al 15%. ¿No? Como dice acá la nota, la propuesta original de Biden era tener un impuesto del 21%, y parece que alguna gente hizo su trabajo y lo van a bajar al 15%. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esta medida es la respuesta, es una de las respuestas que generaron los países desarrollados al problema que enfrentan los estados debido a que las empresas que operan a escala global realizan lo que los economistas y tributaristas llaman planificación fiscal. ¿No? Si yo tengo actividad en más de un país, puedo organizar mi contabilidad para que desde el punto de vista fiscal las ganancias se exterioricen en los países con menor carga tributaria, y en cambio en los países con mayor carga tributaria esas ganancias sean nulas o muy pequeñas. ¿No? Hace muchos años ya, hace como 20 y pico de años, este es un tema que domina la preocupación de los tributaristas, porque lo que hacen las empresas es lo que se conoce, como dice acá en el primer punto, arbitrar en términos de precios de transferencia. ¿Qué son los precios de transferencia? Los precios de transferencia son los precios a los que se registran transacciones al interior de un mismo grupo económico. ¿No? Yo soy Amazon, Apple, fabrico los teléfonos en China o en Indonesia y los vendo en todo el mundo. ¿Dónde pagan impuestos esos teléfonos o la ganancia que se genera en esos teléfonos? ¿Qué es lo que hace Amazon? ¿Cuál es el principal problema que hay hoy en el mundo? Es que en Europa, en los años, a mediados de los años 90, Irlanda implementó una
política de desarrollo y promoción industrial muy agresiva, que básicamente lo que hizo fue transformar a Irlanda en un paraíso fiscal. Se llama, ¿qué es un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal es un país que tiene baja o nula tributación, donde básicamente lo que hacen, como yo les expliqué la clase pasada del caso uruguayo, tienen nula tributación sobre las ganancias que las empresas radicadas en ese lugar, en ese país, obtienen en el resto del mundo. Entonces, yo soy Amazon, Facebook, Google o Apple, o cualquier empresa tecnológica, me radico fiscalmente en Irlanda y desde Irlanda vendo a toda Europa. Las ganancias que tengo no pagan impuestos. Ese es un problema que empezó a poner en riesgo las cuentas públicas de los países principales del mundo y por lo tanto se pusieron a trabajar para encontrar a resolver una forma de evitar ese problema. ¿No? Si yo tengo actividad en Argentina y en Luxemburgo, soy una empresa que se dedica a fabricar tubos sin costura para la industria petrolera. Tengo fábricas en Argentina, en México y tengo mi residencia en Luxemburgo. Como Luxemburgo es un paraíso fiscal, ¿qué hago? Manejo los precios de transferencia para que la producción que se genera en México y en Argentina no genere ganancias, sino que la ganancia se genera en Luxemburgo. Eso es lo que se llama erosión de la base imponible del impuesto a las ganancias. ¿Cómo hago eso? Si la casa matriz está en Luxemburgo, invento una transacción al interior de la empresa a un precio lo suficientemente alto para que las ganancias reales que se generan en Argentina desaparezcan. No, la normativa hace muchos años, desde el punto de vista teórico, se había inventado la solución. La solución era, como dice acá, en una declaración jurada, la situación normal del impuesto a las ganancias, como yo ya les expliqué alguna vez creo, el impuesto es declarativo. La empresa declara cuáles son sus ganancias y paga el impuesto de acuerdo a lo que declara. Después está en facultad de la administración tributaria controlar esa declaración jurada a ver si es real o no es real. Cuando una empresa tiene globalizado su proceso de producción, y en Argentina la legislación dice el 40% de sus compras o de sus ventas están concentradas en una sola otra empresa, a esa empresa se le invierte la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir que se le invierte la carga de la prueba? Que es la empresa la que tiene que demostrar que las ganancias que declara su declaración jurada se generaron por transacciones valuadas a precios de mercado. O sea, las transacciones al interior del grupo económico se hacen a precios de mercado. Obviamente, eso es una medida que después tiene que ser revisada por la FIP. Evidentemente, como dijimos hace un rato, si en estos momentos se están poniendo de acuerdo los principales países del mundo para cambiar la forma en que se cobran las ganancias de las empresas multinacionales, esa medida no era lo suficientemente poderosa para evitar que se erosione la base imponible.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, entonces pasamos a impuesto a los consumos, que es nuestro siguiente... No, mentira. Antes de pasar al impuesto a los consumos, me quedó un tema pendiente, creo. Cuando empezamos a hablar de impuestos a la renta, nosotros le dedicamos gran parte de la primera clase de impuestos a la renta a presentar... Una pregunta. Hugo, en la legislación impositiva, cuando un impuesto es declarativo, vos declarás que tenés que pagar 100 pesos de impuesto a las ganancias, porque tenés ganancias, no sé, de 300, y te aplican una alícuota del 33%, tenés que pagar 100 pesos. Después, la FIP deberá controlar que esa declaración jurada sea verídica, que se haya hecho ajustada a derecho, que se haya hecho cumpliendo las leyes y las resoluciones de la FIP. Ese es el procedimiento normal. Ahora, si vos tenés actividad en más de un país y o tenés actividad, tu actividad está estructurada de forma tal que más del 40% de tus compras o el 40% de tus ventas, o sea, tenés tus clientes están concentrados en un 40% en una empresa, o tus proveedores están concentrados en un 40% en una empresa, la FIP supone que entre esa empresa y vos hay una relación vinculante. O vos sos controlante de esa empresa, o esa empresa es controlante tuyo. ¿No? Lo que quiere decir cuando se habla de empresas controlantes y controladas es que en la práctica son la misma empresa, desde el punto de vista económico. Entonces, si son la misma empresa, se aplica este criterio de inversión de la prueba. No es que la FIP tiene que controlar mi declaración jurada, mejor dicho, era tu declaración jurada y verificar que se ajuste a derecho, sino que vos vas a tener que demostrar que los ingresos y los egresos que forman parte de tu declaración jurada se generaron, se realizaron y responden a transacciones que fueron contabilizadas a precios de mercado. ¿No? Implícitamente hay un supuesto de que si tu actividad está centralmente en un 40% centrada en otra empresa, única empresa, vos tenés la posibilidad de hacer planificación fiscal. O sea, dibujar tus ingresos o dibujar tus egresos. Y entonces la norma te dice, vos le tenés que demostrar a la FIP de que eso no es cierto. ¿Me expliqué bien, Hugo? Una consulta, profesor. ¿Cómo se llama Sí, eso que dijiste de dibujar los ingresos o egresos? planificación fiscal. Les decía hace un rato, la primera clase de impuesto a la renta, nosotros le dedicamos casi toda la clase a presentar las dos definiciones de renta alternativas que existen en la literatura y en la práctica de renta para el impuesto a la renta. El impuesto tipo ingreso y el impuesto tipo consumo. Y después avanzamos diciendo, la mayoría de los países aplican la definición de Hayek-Simmons, que es una definición de tipo ingreso. La definición de tipo ingreso tiene la ventaja de que garantiza la equidad horizontal, etcétera, 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 etcétera. Bueno, en realidad hay un grupo de países, un pequeño grupo de países,
que aplican un impuesto a la renta del tipo consumo, que se conoce en la literatura con el nombre de flat tax. Este es un impuesto que, siguiendo con la lógica que habían propuesto primero Stuart Mill y luego Nicholas Kaldor, es un impuesto diseñado para gravar solamente aquellos ingresos que se dedican a gastos de consumo. O sea, no grava, en el caso de las familias, las inversiones, y no grava, en el caso de las empresas, la compra de bienes de capital. ¿Por qué se llama flat tax? Porque es un impuesto que se ideó en los años 90, ya no me acuerdo si fue la primera o la segunda campaña electoral en la que compitió Clinton. Había un tercer candidato, un candidato independiente que no era del Partido Republicano, que se llamaba Steve Forbes, el de la revista Forbes, el dueño de la empresa que publica la revista Forbes. Hizo su campaña proponiendo que Estados Unidos cambie su sistema tributario y aplique lo que él llamó flat tax. ¿Por qué se llamaba flat tax? Porque lo que él proponía era que este nuevo impuesto que gravara los gastos de consumo tendría una alícuota uniforme. Por eso se llama flat, ¿no? Porque si ustedes dibujan flat es así, horizontal, chato. Si ustedes dibujan en un gráfico una alícuota proporcional es una línea horizontal al eje de las X. ¿No? La ventaja que tiene el impuesto flat tax es que justamente, siguiendo con la tradición de Kaldor y de Stuart Mill, no grava el ahorro. ¿No? Y como dije hace un rato, tampoco grava la inversión. La lógica de este impuesto es dar un incentivo al ahorro y a la inversión, como ya lo saben, porque era la discusión que existía, que planteábamos cuando hablábamos de las dos definiciones en pugna. ¿Cómo hacemos para que un impuesto del tipo flat, un impuesto proporcional, sea progresivo? ¿No? ¿Qué estoy diciendo? Si un impuesto es flat, todos los ingresos pagan la misma alícuota. Y ahí que viene la pregunta si el impuesto puede ser progresivo o no. Y la respuesta es bastante sencilla. Hay dos formas de que un impuesto a la renta tenga progresividad. Una forma es que haya distintos segmentos con distintas alícuotas. Distintos segmentos de ingresos les corresponden distintas alícuotas. Otra forma de darle progresividad al impuesto es tener un mínimo no imponible. Entonces, en realidad, un mínimo no imponible, un impuesto que tiene una alícuota del 17% y un mínimo no imponible, en realidad es un impuesto que tiene dos alícuotas, dos escalas. Hasta cierto nivel pagas 0 y a partir de cierto nivel pagas 17%. Desde el punto de vista teórico, no hay razón por la cual un impuesto a gastos de consumo deba ser proporcional. También puede ser progresivo. ¿No? La característica de este impuesto no es que este sea proporcional, a pesar de que se llama flat tax, sino que la característica fundamental es que justamente es un impuesto que no grava todos los ingresos, sino que gravan los ingresos dedicados al consumo. ¿Cuál es el problema que tiene un impuesto de este tipo? Justamente, y ahí volvemos a la
al debate entre Stuart Mill, Smith y Hayek Simmons, viola la equidad horizontal. Bueno, estamos muy atrasados en el cronograma, creo que estamos una clase atrasados, así que vamos a ponerle un poco más de ritmo todavía, ya que ustedes no preguntan. Los impuestos a los consumos, como ya habíamos visto, pueden ser impuestos generales o impuestos específicos, pueden ser ad valorem o específicos. En la práctica, como después de la clase de incidencia ya entendemos por qué, en la vida real los impuestos al consumo son impuestos a las ventas. O sea, es un impuesto que cae en cabeza de los vendedores y no de los compradores, a pesar de que se llame impuesto al consumo. También ya sabemos cómo, ya habíamos visto este gráfico respecto a la estructura tributaria en los países desarrollados. Lo que quiero que ahora presten atención es un punto diferente. Antes habíamos comparado impuesto a la renta versus impuestos al consumo. Ahora miremos exclusivamente las tres primeras porciones de las barras, contando desde arriba hacia abajo. Y fíjense cómo el azul oscuro, que son los impuestos específicos, fueron perdiendo participación en la recaudación, y cómo la verde, la porción verde, que son los impuestos generales, fueron ganando proporción, ¿no? Fíjense que en este gráfico lo que vemos es que hay casi una sustitución, ¿no? La proporción del impuesto de los impuestos a los consumos en los países desarrollados se mantiene más o menos constante. Bueno, más o menos constante no, en realidad cayó, ¿no? Si miramos, si comparamos 2014 contra 2065, contra 1965, acá estábamos en casi 30 y pico de 35% de la recaudación, y acá estamos por debajo del 35%, bastante por debajo del 35%. Pero lo que quiero marcar es cómo hay una sustitución de los impuestos generales que reemplazan a los impuestos específicos. En Argentina, en el mismo gráfico que ya hemos visto, también tenemos impuestos específicos que por alguna razón extraña el Ministerio de Economía los llama selectivos. Y vemos también que es la segunda barrita de acá arriba. Vemos también cómo en el siglo XXI perdieron participación. Bastante participación. ¿Qué son impuestos específicos? El otro día estuvimos charlando sobre esto, sobre la preferencia de los impuestos generales sobre los impuestos específicos